cómic completo. Hola, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo. Estamos aquí nuevamente en TV Radio Miami y en conjunto con todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. A todas ellas las saludamos cordialmente. Y tenemos una tarde de lujo porque tenemos invitados de lujo. Y uno de ellos es una persona al quien yo, en la última nota que tuve la oportunidad de entrevistarlo, lo consideré la eminencia. Un hombre que tiene realmente facultades fuera de serie en el análisis político, es un cantante de primera línea, nos alegra mucho escucharlo cantar, pero además es un hombre de mucha experiencia política. Él fue, siendo cubano, fue diputado en la República Argentina. Un hombre que analiza el mundo de una manera muy particular y que nos deja continuamente sus mensajes a través de sus libros y sus notas, un mensaje que evalúa no solo el presente, sino que también imagina el futuro. Y si tiramos para atrás en la historia de los últimos 20 años, donde él ha sido protagonista de distintas notas periodísticas y también de haber escrito infinidad de libros, por decirlo de alguna manera, fue perfilando su pensamiento con la realidad que después vivimos. Así que bueno, va a ser un verdadero privilegio escuchar al doctor Armando Rivas. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy amable. Nos acompaña Norberto Espángaro. Norberto también es un hombre práctico, es un hombre pensante, pero es un hombre que se divide, ¿no?, entre la política y fundamentalmente un análisis económico, la visualización de las posibilidades, las perspectivas económicas, no solo de su país, Argentina, que es el mío, sino también de lo que pasa en el mundo. Norberto, bienvenido, ¿cómo te va? Un placer. Placer de recibirte. Sé que estás estirando el tiempo lo mejor posible para cumplir con tus otros compromisos, pero te logramos retener aquí. Bueno, estando aquí, Armando Rivas, ¿por dónde empezar, Armando? Porque tú eres un observador de la política y de lo que pasa en el universo, y también, por supuesto, vivís en Argentina y vivís día a día lo que pasa en ese país, ¿no?, en nuestro país. También es el tuyo, ¿verdad? Sí, claro. Más allá de que eres de origen cubano. Exacto. Pero contame, ¿cómo estás viviendo este proceso electoral en la Argentina? Un proceso convulsionado, con situaciones que no habíamos previsto, como por ejemplo una candidata a ser presa por muchos años, termina siendo candidata a ser vicepresidenta de la Nación. Bueno, ese es un problema difícil de definir a priorísticamente, porque realmente la quieren meter presa porque dicen que se robó no sé cuántos millones de dólares. Lo dicen 40 millones de habitantes de la Argentina. Sí, así o lo saben. O lo saben. Ella hizo un problema fundamental que está pasando no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que es, cuando ella llegó al gobierno, el gasto público en la Argentina era el 23% del Producto Bruto. Cuando se fue era el 45% del Producto Bruto. Entonces, y eso destrozó la economía argentina porque, como bien dijo George Gilder, el gasto público no forma parte del producto, sino del costo de producir. Y ese fue el desequilibrio económico que heredó Macri, y lamentablemente con buenas intenciones ha tenido, a mi juicio, erróneas implementaciones que plantean la posibilidad de que vuelva un sistema deprimente como fue el de Cristina en la Argentina. Deprimente y destructivo. Destructivo. ¿Qué pensás de eso, de las primeras expresiones de Armando? Bueno, Armando
Yo tengo mi libro de cabecera sobre Argentina, es un libro que Armando escribió sobre el milagro argentino, que siempre lo recuerdo porque me explicó a mí muchas cosas que yo no conocía con el nivel de intelectualidad que le dio Armando. Yo creo que él tiene absoluta razón en cuanto al tema del déficit público, pero yo creo que la Argentina además Perdón, no es el déficit. no es el déficit, es el gasto. Porque esto lo escribí hace años, que dije, prefiero un gasto más bajo con un déficit más alto que un gasto más alto con un déficit más bajo. Y Friedman escribió hace poco, antes de morirse, escribió, lo que importa no es el déficit, lo que importa es el nivel de gasto, que es lo que paga la sociedad, Claro. de distintas Y maneras. ahí te voy a sacar un tema, yo siempre lo veo, ha sido mi opinión. Ese es uno de los grandes errores del Fondo Monetario, que es cerrar el déficit y no ocuparse del gasto. Estoy de acuerdo contigo Eso es terrible. Y lo escribí cuando estaba en el fondo también, porque yo trabajé en el Fondo Monetario. Claro, y eso ha sido un error y él tiene razón. El gobierno no crea riqueza. No. La única cosa que no se puede explicar en el mundo, yo no la entiendo todavía, quizás Armando nos ilumine, es por qué esa situación en los Estados Unidos no causa una crisis. Porque Estados Unidos tiene un gasto público. Porque Estados Unidos tiene la maquinita de emitir monedas. Vamos a ponerlo de esta manera. En los Estados Unidos el aumento del gasto público le bajó la tasa de crecimiento económico también, porque ahora en los Estados Unidos el gasto público subió a cerca del 39, 38, 39% del Producto Bruto, y antes era mucho menor, y estaba creciendo al 3, 4%, 5%, no sé, la economía americana es un ejemplo para el mundo. Pero está visto que la izquierda se ha apropiado de la ética en el mundo y a través de la ética, de la falacia de la igualdad, toman el poder. Perdón, Armando, la hemos escuchado muchas veces. Estados Unidos y su economía es un ejemplo para el mundo. Pero no es buen ejemplo, por ejemplo, que sea, más allá de ser el emisor de la propia moneda internacional más fuerte del mundo, sino también tiene un déficit y una deuda realmente que no podrían soportar otros países. Sí, bueno, pero la diferencia con los americanos es que pagan la deuda con el dinero que crean. Por eso, en cualquier otro país emitir moneda sería ir a una situación inestable. Totalmente diferente. Estados Unidos es un caso único en la historia prácticamente y todavía lo sigue siendo. ¿Y por cuánto tiempo lo seguirá siendo? El dólar es la moneda internacional, no hay nada que... Bueno, no sé, porque ahora se ha dado un hecho insólito en los Estados Unidos, que es que hay señores que quieren ser presidentes en los Estados Unidos y se dicen socialistas. Y el socialismo, por definición, es una violación de los derechos de propiedad y, por supuesto, una violación de la Constitución americana. Yo no puedo creer que en los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos crearon el sistema que cambió la historia del mundo, que fue lo que ellos llamaron el rule of law, que es la noción clara que dijo Madison de que si los hombres fueran ángeles no haría falta el gobierno, si fueran ser gobernados por ángeles no haría falta ningún control del gobierno, pero el gobierno es una administración de hombre sobre hombre. Y una de las dificultades es que el gobierno se controle a sí mismo para que se respeten los derechos de propiedad en términos del conocimiento que dio el propio Hume, que dijo no podemos cambiar nada en la naturaleza humana. Si queremos cambiar los comportamientos tenemos que cambiar las circunstancias y la situación. Y ese es el sistema que tienen los americanos, que se desarrolló a partir de la Constitución de 1787 y el caso de 1793 de Madison versus Marbury, por el cual se creó lo que se llamó el Judicial Review, es decir, que es el Poder Judicial el que dice que es la ley. Toda ley contraria a la Constitución es nula. Y esto fue un cambio sideral en el proceso económico
y por eso los Estados Unidos, que no eran un país rico cuando tenían la Constitución y tuvieron muchísimos problemas para poderla aprobar, dieron un salto cuántico en la historia y pasaron a ser la primera economía del mundo en 100 años más o menos. El horizonte está lleno de adversidades y de dificultades para cualquier país del mundo. Particularmente Estados Unidos está enfrentando algunos en el mundo, porque ¿sabe lo que la evitó? Las armas nucleares. pero hace unos días, aparentemente, estuvimos a pasos o a minutos de que el presidente Trump, después de dar una orden, la revocó contra Irán, que podía haber generado una chispa mundial. Sí, bueno, por eso puede ser, pero no creo porque Irán no tiene posibilidades. Sí, pero no es solo Irán. Llegado el caso, no es solo Irán. Bueno, no sé. Putin manifestó una vez públicamente, dijo, lo último que quiero en este mundo es una guerra con los Estados Unidos. Norberto, ¿quedaste conforme con el análisis sobre la economía? Yo pienso que lo de China es un juego que en ese sentido Trump ha hecho un buen trabajo, que es poner a los Estados Unidos en una posición negociadora más fuerte. Pero los chinos dependen de los Estados Unidos. También, claro. Siguen siendo los principales tenedores de deuda americana. Y además uno acá tiene que entrar en la parte económica y comercial. Perdón, te puedo añadir una cosa, como que han cambiado el sistema, tienen el 40% de la inversión extranjera va a la China. Claro. Y uno tiene que aumentar los mercados. ¿Qué es lo que cualquier comerciante, empresario quiere hacer? Aumentar el mercado. ¿Cuál es el mercado ideal para los Estados Unidos? China, obviamente. ¿Y cuál es el mercado ideal para los chinos? Estados Unidos, obviamente. Entonces, es una pelea. Está repitiendo a Jung, que dijo, la riqueza de tu vecino no te perjudica, sino que te conviene. Claro, te conviene. Entonces, yo creo que con Irán, las guerras de hoy son interesantes, porque no son, me bajaste un dron, te voy a bajar una batería, y se quedan todos, empatamos, es un partido de fútbol, ¿no? Es un referí que dio un penal y ahora da el otro para compensar. Siempre la parte religiosa juega otros factores con Irán y demás, pero yo creo que no vamos a más. Yo creo que además los Estados Unidos tienen algo. Yo creo que para mí el problema más difícil hoy, acá, en los Estados Unidos, está siendo el tema de Centroamérica y el inmigratorio. Por todas las implicancias que tiene, políticos, sociales, inclusive desde el punto de vista laboral. Uno de los temas en la Florida, Armando, es que no hay mano de obra. Claro. En el sur de la Florida no hay mano de obra. No sabía eso. Pero... Y la que hay no siempre es eficiente. Independientemente de eso, no hay mano de obra. Eso. Caminás por la calle y todos los negocios tienen busco. No hay. Les cuento una anécdota muy tonta. Entré en un restaurante, en un shopping de acá, un restaurante chino muy grande, una cadena que hasta estaba en Argentina, creo que está en Argentina, mitad del negocio vacío. Y te digo, bueno, venga, somos 4, vamos a entrar, y dice, tiene que esperar 20 minutos. ¿Cómo está vacío? No tengo gente para atenderlo. Algo insólito. Entonces, pero además el tema social y la crisis latinoamericana en este momento en Centroamérica es muy seria, muy seria. Y la política, y ahí yo creo, Armando, que tenemos un problema con la política. La política no resuelve. Pero, perdón, es al revés. La política es la que puede definir, la economía es la consecuencia. La política es determinante. Esa frase es buena. Pero Armando, la política acá hoy... Lo dijo y lo escribió Hutchinson sin haberme leído a mí. Escribió y dijo, el éxito que tuvo Adam Smith con la publicación de su libro La riqueza de las naciones
tuvo un efecto no deseado, que fue hacerle creer al mundo que la economía era una ciencia independiente de la ética y la política. Y el sistema que cambió el mundo era ético y político. Y cuando hablo de ético, quiero decir una conciencia de la naturaleza humana, de cómo es el hombre. No es que es perfecto. Y precisamente en conciencia de que no es perfecto, se hace el sistema que se dio a partir de Locke, ¿no? Hume y Adam Smith, que tomó un principio que es fundamental, que es el derecho a la búsqueda de la propia felicidad, que Adam Smith lo convirtió en la mano invisible cuando dijo, él en la búsqueda de su propio interés hace más bien a la sociedad que los que pretenden actuar por el bien público. Pero Armando, lo que quiero decir es de que la política hoy es un instrumento para la obtención de votos. Por supuesto, estamos de acuerdo. El tema grave que tenemos hoy es que los problemas son complejos, no son fáciles de resolver. Y necesitas de toda la inteligencia del sistema para resolverlos. Y el sector público en general, la política, está demostrando una enorme incapacidad de resolver los temas. Pero por supuesto, porque eso que dijiste antes, es lo que está pasando. El gasto público es la esencia de la demagogia, ¿no? Y esto es lo que está pasando a través de la izquierda, porque la izquierda consigue los votos haciendo más pobres que votan por ellos. Esto es la realidad que está pasando en Europa. Europa es un ejemplo reciente. En la década del 60, la Unión Europea tenía un gasto público que estaba alrededor del 18 al 20% y crecían entre el 4 o 5% por año. Ahora tienen un gasto público de Francia del 57% del Producto Bruto, Italia 50%, Inglaterra 48, 49%, y prácticamente hace 10 años que no crecen, y la única que ha estado creciendo un 1%, una cosa así, es Alemania. Es un hecho manifiesto de que cuando se aumenta el gasto, cae la tasa de crecimiento económico, porque el aumento del gasto público implica la violación de los derechos de propiedad, ¿no? Y cuando se violan los derechos de propiedad, ¿qué pasa? Cae la inversión, y cuando cae la inversión... Norberto, volviendo un poco a la Argentina, ¿cuál es la incertidumbre que tenés en este punto del año que estamos? Estamos ante el suceso de selecciones que ya se ha llevado a cabo, se definieron las postulaciones, hay algunos conflictos dentro del sistema, pero de aquí a las elecciones, ¿cómo ves el panorama futuro para Argentina? Mira, yo creo que estamos pendientes de algunos detalles, y yo los llamo detalles porque las grandes cosas ya están definidas. El detalle es que va a haber unas PASO, una cosa inventada por los argentinos. ¿Vos crees que habría que sostener las PASO? No, las PASO son una inutilidad, un absurdo, no puedo hablar, es propio de la imbecilidad o de la corrupción peronista. Exactamente. Las PASOs, pero están. Entonces, ¿qué hacen las PASO? Las PASO pueden motivar una reacción del mercado ante la percepción de que eventualmente puede haber un cambio en la Argentina. Yo digo que lo más importante para un país es la continuidad. Es preferible tener a Mickey Mouse por 2 periodos que tener 2 genios que opinen diferente por 2 periodos de gobierno. En este momento la Argentina necesita 4 años más de continuidad. Y espero que el mundo argentino, los argentinos se den cuenta. Si las PASO son una diferencia de 4 a 5 puntos, 6 como máximo, yo creo que está asegurada que en segunda vuelta, después, la posibilidad de continuar el gobierno, hay muchos factores que están jugando a favor. Es importante que la economía no... Y vamos a aclarar la economía. Lo que estamos hablando es un absurdo que es difícil de explicar para los que no viven en Argentina. Es el movimiento del dólar. La economía no va a cambiar de acá a julio, exactamente. Septiembre, octubre. Lo que puede variar es el dólar.
se mueve el dólar y el mundo entra en pánico. Exactamente. Sube el riesgo país y el mundo entra en pánico. Nadie está tomando deuda, nadie está haciendo Son todos nada. economistas en la Argentina. No, son todos irracionales. Sí, es una economista enfermedad del irracional. dólar en la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina jamás ha tenido en mi vida, que yo recuerde, una moneda estable. Entonces el dólar es como el termómetro, me sube la presión, me sube, me baja la fiebre. Y desgraciadamente el dólar ha sido usado como instrumento para encubrir las deficiencias de la Argentina, que son el costo argentino, que no tiene nada que ver con el dólar, tiene que ver con la carga tributaria, tiene que ver con la carga laboral, tiene que ver con la falta de ley, el rule of law. O sea, va a ser mucho más importante, y ahí Macri se equivocó, es mucho más importante tener claridad en el rule of law, tener claridad en la legislación, Totalmente. que moverse el dólar, porque para eso hay instrumentos de recompensa. Los errores de Macri, particularmente el gobierno en general, ¿pueden ser decisivos en la definición de estas elecciones? Qué sé yo, sí, en el sentido de que la gente esperaba un milagro. En realidad yo lo atribuyo a la ignorancia de la gente, en cierta medida, porque en 4 años nadie resuelve un problema como que tenía la Argentina, lo que estaba diciendo Armando. El país tenía menos de 25.000 millones de reservas. Menos de 25.000 millones. Y hoy tenemos una reserva. Eso es como salir a la calle con 50 centavos de dólar. No podés parar una crisis de nada, ni una tormenta. Entonces es muy complejo. La situación es compleja. Macri ha hecho cosas, a mi juicio, equivocadas y otras correctas. Ha cambiado la visión de Argentina en el mundo. Ha restaurado la seguridad jurídica en la Argentina. Y creo que son los problemas o factores positivos que tiene. Ahora tiene el otro factor positivo, que es el lugar donde se hace petróleo. Vaca Muerta. Ha cambiado la matriz energética. Eso es fundamental. Y puede ser el gran motivo de despegue argentino. Pero creo que han tenido un error de creer que es la devaluación la que causa la inflación. Y es lo contrario. La Argentina, hasta diciembre del 2017, tenía un peso totalmente sobrevaluado, en más de un 20 y pico, 30%. Es lo que está pasando ahora, Armando, ¿no? Que el peso se está atrasando otra vez. Se está atrasando otra vez, sí. Pero Armando, se nos va el tiempo, y además se tiene que ir nuestro invitado también, y vamos a respetar que tiene otro compromiso. Pero trajiste este nuevo libro tuyo, La falacia de la civilización occidental. Esto ya se puede conseguir en Books and Books y también, por supuesto, en Amazon, ¿no? Me imagino. Sí, también se puede. Pero bueno, ¿de qué se trata? Una síntesis rápida de... La síntesis es que el mundo vive en una confusión de creer que existe Occidente como el patrón de la libertad y demás. Y la realidad es que se ignora que si hubiera sido por Europa seríamos nacio-comunistas, porque hay una diferencia entre la filosofía política angloamericana y fundamentalmente la americana con los Founding Fathers y lo que hicieron los europeos, que nos enseñaron lo contrario, porque nos enseñaron que la Revolución Francesa había sido el origen de la libertad, cuando fue el origen del totalitarismo, que el totalitarismo es, como lo llamo, la racionalización del despotismo, ¿no? Y eso fue el pensamiento de Rousseau, de Kant, de Hegel y Marx. Y hoy la problemática del mundo es interna, no es internacional. Depende de lo que hagamos en cada uno de los países que nosotros resolvemos. Y la problemática del mundo es el cinismo del socialismo, ¿no? De querer hacer la igualdad humana, ignorando que es como dijo el Papa León XIII, lo que han hecho a los hombres diferentes es la naturaleza, no hay otra posibilidad. Entonces, tratar la igualdad, la idea de la igualdad es una falacia política, pero que está teniendo un efecto
político favorable y económico destructivo. Bien. Armando, el Papa Francisco, no vino a la Argentina en los 4 años de gobierno de Macri, porque ya anunció que si viene, viene Sí. para el próximo periodo presidencial. ¿Es algún mensaje ese? ¿El Papa cree que va a ganar Cristina? Yo no sé lo que piensa el Papa de lo que va a pasar, sé lo que dice en la actualidad y es un equivocado total desde mi punto de vista. Primero dicen que había sido peronista. Y ignorar que en la Argentina fue Perón y Evita, como lo escribió The Economist el otro día, los que destruyeron al segundo país que había hecho el sistema que cambió la historia del mundo y que hizo un salto cuántico, pasó de ser uno de los países más pobres del continente en 1853 A ser el más rico, el cuarto más rico del mundo. y a pasar a ser uno de los primeros Sí, países señor. del mundo a principios del siglo XX. ¿no? Por eso intuyo que el Papa estará visualizando un triunfo de la oposición actual en la Argentina, porque ya anunció que es muy probable que el año próximo, o sea, después que asuman las nuevas autoridades, va a estar en la Argentina. Ojalá lo reciba Macri. Armando, gracias. Gracias, Norberto, por estar acá. Espero que te haya resultado agradable. Mira, yo lo que digo a la gente, cuando uno está muy confuso, todo está oscuro, abrís la ventana y aparece una luz. Y Armando es esa luz. Esa luz. Gracias, Armando. Muchas gracias. Muy Muchos amable. éxitos por este. ¿Cuál es el número en los libros que escribiste? ¿Qué número ocupa? El 22. 22 libros. Es un récord, ¿no? ¿Conoces a alguien que haya hecho 22 libros en su vida? Mirá el intercambio que hicimos con Cuba, nos mandaron a Armando y nosotros le mandamos al Che. Y a la hija de Ese fue el mejor Kirchner. negocio que hicimos. Y le mandamos a la hija de Kirchner. Bueno, muchas gracias por haber compartido este momento. Realmente yo siempre repito la misma palabra. Armando Rivas para mí es una eminencia, por lo tanto estoy sumamente agradecido de que haya compartido con nosotros este nuevo momento. Usted entre en YouTube, entre Facebook, entre nuestras páginas, va a encontrar muchas notas con Armando Rivas, que deja ahí seguramente un testamento invalorable de cuál es su visión del mundo. El mundo, la realidad del mundo y del futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos enseguida.